La Unión Europea está preparando una de las maniobras financieras más ambiciosas de su historia, no solo para seguir financiando el conflicto por delegación en Ucrania, sino también para redefinir por completo el marco de cómo pueden utilizarse los activos soberanos congelados en tiempos de guerra. Eso es precisamente lo que ocurrió esta semana, cuando la Comisión Europea presentó una propuesta de gran alcance, un préstamo de reparación de 165.000 millones de euros para Ucrania, financiado con el valor en efectivo de los activos soberanos rusos congelados y depositados en Euroclear en Bélgica. Según Ursula von der Leyen, forma parte de un paquete más amplio de 210.000 millones de euros destinado a garantizar la supervivencia financiera de Ucrania durante los próximos años. Echa un vistazo al video. Entonces, ¿en qué consiste esta propuesta? Hoy proponemos cubrir 2/3 de las necesidades de financiación de Ucrania durante los próximos 2 años, unos 90.000 millones de euros. El resto sería cubierto por socios internacionales. Y hoy presentamos 2 soluciones para que los Estados miembros lleguen a un acuerdo. La primera solución es la emisión de deuda por parte de la UE, básicamente obtener capital en los mercados, utilizando el presupuesto de la UE como garantía, y luego proporcionar ese capital a Ucrania en forma de préstamo. Esta solución debe aprobarse por unanimidad. Y la segunda solución que proponemos hoy en el texto legal es un llamado préstamo de reparaciones. Aquí utilizaríamos los saldos en efectivo procedentes de los activos rusos movilizados en la Unión Europea. Proponemos incluir a todas las instituciones financieras que hayan acumulado dichos saldos en efectivo, y estas instituciones tendrían que transferir ese dinero al instrumento del préstamo de reparaciones. En otras palabras, estamos tomando los saldos en efectivo, proporcionándolos a Ucrania como un préstamo, y Ucrania devolvería este préstamo si y cuando fuera necesario. Rusia está dando reparaciones. Para entender por qué este plan realmente importa, hay que empezar por una realidad muy simple. Para abril se prevé que el fondo de guerra de Ucrania se agote. Kiev se enfrenta a un aumento vertiginoso de los gastos de defensa, a unos servicios públicos tensionados y a una factura a largo plazo que el FMI estima ahora en 135.000 millones de euros. Y esos son 135.000 millones de euros solo para los años 2026 y 2027. Por ello, la Comisión, dirigida por Ursula von der Leyen, considera que el bloque debería cubrir 2/3 de esas necesidades, unos 90.000 millones de euros, mientras insta a los socios internacionales a aportar el resto. Así que Bruselas, sabiendo perfectamente que es ilegal hacerlo, está recurriendo ahora al fondo más políticamente sensible de Europa en la actualidad, los activos soberanos rusos congelados. La lógica detrás de la propuesta es como mínimo audaz y jurídicamente compleja. La UE sostiene que no se trata de los activos físicos de Rusia, sino de los ingresos que permanecen inmovilizados porque la propia UE ha prohibido el pago de intereses, la retirada de dividendos y el reembolso de valores en manos rusas. Pero hagamos una breve pausa y usemos un poco de lógica para hacer una comprobación sencilla, muy rápida. Supongamos que tienes una cuenta de ahorros en un banco y depositas tu dinero en esa cuenta. Pasados varios meses, tu dinero genera intereses. ¿Esos intereses son tuyos o de otra persona? ¿Qué dirías tú? Es tuyo, no hay duda de eso. Es tu dinero porque se genera a partir de tu dinero, de tu depósito, el que confiaste a un banco de tu elección. Es muy sencillo. La misma lógica se aplica a los activos soberanos extranjeros de Rusia en Euroclear. No es ciencia espacial, y cualquier intento de presentar este asunto de otra manera es puro robo. En este caso, 140.000 millones de euros de ese dinero están depositados en Euroclear, y otros 25.000 millones de euros están repartidos entre bancos privados de toda la Unión. En lugar de dejar esos fondos intactos, la Comisión quiere endeudarse con ellos.
the Commission wants to borrow against them. The mechanism is called a limited resource. El mecanismo se llama préstamo de recursos limitados, lo que significa que Ucrania solo tendría que devolverlo si, y solo si, Rusia pone fin al conflicto y empieza a pagar reparaciones. Pero seamos sinceros, un vencedor no paga reparaciones. Es muy sencillo. Esta es otra verdad simple que la UE parece ignorar deliberadamente. Aquí es donde la política se complica. Bélgica, que alberga la mayor parte de estos activos congelados, como acabo de mencionar, se ha convertido en el principal obstáculo. El ministro de Asuntos Exteriores, Maxime Prévost, no se anduvo con rodeos esta semana. Dijo que Bruselas tiene la frustrante sensación de no haber sido escuchada y también advirtió que la propuesta de la Comisión no aborda suficientemente las preocupaciones belgas. Francamente, y lo mencioné de nuevo en Copenhague la semana pasada, confiscar esos activos soberanos rusos no es realmente una opción para Bélgica. En otras palabras, Bélgica no quiere cargar con la responsabilidad, y esas preocupaciones son muy serias. Bélgica teme que los inversores extranjeros nunca vuelvan a confiar en ella. ¿Y quién podría culparla por eso? Para un país cuyo sector financiero está profundamente conectado con los mercados globales, sería un suicidio económico. Y tiene toda la razón. Nadie confiaría en Bélgica ni en la UE con sus activos soberanos si siguen adelante con este robo. Esto es lo que Ursula von der Leyen propuso esta semana. Para aliviar los temores de Bélgica, la Comisión ha incorporado un sistema de protección de 3 niveles en la propuesta. En primer lugar, los Estados miembros de la UE proporcionarían garantías conjuntas. En segundo lugar, Bruselas crearía un mecanismo de liquidez a nivel la UE para cubrir déficits imprevistos. Y en tercer lugar, la Unión podría saldar las obligaciones utilizando valores de deuda de Estados Unidos si fuera necesario. Una vez que el conflicto termine, y solo después de que Rusia pague las reparaciones, según Ursula von der Leyen, la cadena de reembolso se invertiría, y Ucrania reembolsaría a la UN. La UE devolvería entonces los fondos prestados a las instituciones financieras, y solo entonces esas instituciones transferirían el dinero de nuevo al Banco Central ruso, una vez que las sanciones se levanten finalmente. Así que, básicamente, ese es el resumen de lo que ella ha propuesto. Suena muy complejo, pero en el fondo no es más que un intento desesperado de ir en contra de las normas internacionales, mantener la financiación de la guerra por poderes y actuar de forma imprudente. Según Político, Pakistan sí está diseñado para atender múltiples necesidades en Ucrania. 115.000 millones de euros apoyarían directamente la base industrial de defensa de Ucrania, ayudándola a ampliar la producción de armamento e integrarse más estrechamente con la propia industria de defensa europea. Otros 50.000 millones de euros apuntalarían el presupuesto ucraniano, cubriendo desde las funciones básicas del gobierno hasta los servicios públicos esenciales. Y los últimos 45.000 millones de euros se destinarían a reembolsar el préstamo del G7 que Ucrania recibió en 2024. La Comisión también está preparando una financiación puente de emergencia para garantizar que Ucrania pueda superar el primer mes del nuevo año, probablemente utilizando deuda de la UE si el paquete más amplio se atasca en las negociaciones. Los líderes de la UE se reunirían a mediados de diciembre para debatir aspectos más delicados de este plan. Llamémoslo simplemente un plan. En concreto, van a debatir los riesgos legales y políticos asociados al uso de los activos rusos congelados. Entonces, ¿qué es exactamente lo que hay que debatir? Buena pregunta. Sigue siendo un misterio. Esto es claramente ilegal, y así lo han señalado varios analistas y expertos jurídicos. Político informa de que el paquete global podría alcanzar hasta 210.000 millones de euros, e incluso incluir aportaciones de terceros países. El marco permanecería en vigor hasta el 31 de diciembre de 2030. En esencia, esto es más que un simple instrumento financiero.
its core, this is more than a financial instrument, of course. This is a political gamble, one that, without a Esta es una apuesta política, una que, sin lugar a dudas, acabará volviéndose en contra de la UE durante muchos, muchos años, ya que ningún país volverá a confiar en la Unión con sus fondos soberanos. Temerán que, en caso de circunstancias imprevistas, sus fondos soberanos puedan utilizarse también para otros fines. Cuéntame qué opinas sobre este tema. Como siempre, me encantaría saber tu punto de vista. Gracias por ver el vídeo y por estar aquí. Si quieres un poco más de contenido, asegúrate de unirte a mí en Substack y Patreon. Apoya mi trabajo. Valoro de verdad a cada uno de los que se han suscrito de pago en YouTube, Substack o Patreon. Muchísimas gracias. Dale a me gusta, suscríbete y comparte. Y nos vemos aquí mañana. Cuídate. And I will see you back here tomorrow. Take care.